La realidad es otra. El mundo cambió. Pero no cambió porque en términos de eslogan de campaña había que sacar el PLD. No, que las cosas cambiaron. Ya no es posible desde el poder hacerlo todo. Ya no es posible atropellar derechos, conculcar espacios a la gente. Eso no es posible. Y lo que le estamos diciendo es, miren, tenemos que ser tan democráticos como nosotros decimos que somos. Ahora, un partido moderno no es moderno para conculcarle derechos a la gente. Y yo tengo la razón no porque la digo, sino porque esa es la verdad en términos democráticos. Ya estamos grabando. ¿Cómo anda todo? Bien. Tú siempre estás bien. Siempre bien. Te decía fuera del... antes de empezar a grabar, que la constante entre la gente cuando vio el episodio era, no, pero que cómo va a ser, pero ¿por qué tan corto? Abusadores, mejor no arranquen. No, pero yo me comprometí sí. a volver y estoy y ya aquí. estás aquí. Te le iba a preguntar eso es palabra De gallero, decía. De gallero. Yo te iba a decir palabra de político, pero... No, en el argot popular la gente señala... Yo nunca he ido a una gallera. Acércate un poquito. Yo nunca he ido a una gallera. Pero en el argot popular la gente dice que cuando un gallero se compromete, es que cumple. Sí. Y no use la de político porque yo reconozco que el crédito de una parte importante de la clase política está en bancarrota. Sí. Mi abuelo dice que o sea, sí, pero que también él percibe que hay un intento de desacreditar también. No, claro. Hay esfuerzo de desacreditar la política porque al final hay intereses que prefieren esta inestabilidad y la única forma de enderezar las cosas también a través de la política. Entonces, por eso es el interés de no mantenerla estable. Pero también en un ejercicio de injusticia, la gente siempre coloca a los políticos en el ojo del huracán. Sí. Y la gente dice, no, es la política, no, es la sociedad en su conjunto, que tiene debilidades estructurales. O sea, estamos haciendo comunicación. Pero ¿y los periodistas? Pero ¿y los médicos? Sí. Pero los ingenieros, pero los economistas, los maestros. Sí. O sea, es una crisis de la sociedad en su conjunto, pero sin lugar a dudas yo admito que los políticos estamos en el centro del debate. Hay una frase que aquí hemos utilizado un par de veces de diferentes formas que al final cae en lo mismo, que es que a la larga el problema de un país no es el país, sino los ciudadanos. Sí. O sea que nosotros, a la gente no le gusta, porque yo lo digo, lo hemos dicho aquí un par de veces en términos de, hablando de los dominicanos, porque es la realidad que vivimos, pero en toda parte del mundo. Los problemas que tiene una nación no es solamente el Estado, sino sus ciudadanos. Me da curiosidad, ¿por qué tú no tomas café? No me gusta. No, nunca te llamó la atención, nada. Ni la Coca-Cola tampoco. Mira, eso es del atleta, la vida del atleta. No. Y yo ni tampoco soy bueno con el trago. No. Yo era mejor con la cuchara. Pero el paso de los años me ha reducido eso. Yo tengo una técnica. Yo me mantengo en buen peso porque yo como muchas veces de poco y no pocas veces de mucho. Okay. Entonces, como yo hago ejercicio todos los días, estoy bien. Exacto. Tú pasaste por un proceso exacto de bajar mucho de peso. Yo no recuerdo si fue un procedimiento quirúrgico. Yo debo decir, Después que mi hijo mayor murió, yo entré en un estado de perturbación. A cualquiera le pasa. Claro. Entonces, yo hice un aumento considerable de peso y un día me senté con mi esposa. Bueno, Gabriela ya no estaba tan grande. Y tomamos la decisión. Sí. Yo tengo dos. Gabriela e Isabela. Ando vendiendo a la chiquita. No encuentro compradores, pero bueno, ahí vamos en el trabajo. Que la chiquita llegó después de la pérdida. Después que mi hijo murió, decidimos mi esposa y yo tener otra cría y la tenemos. Sí. Entonces, cuando hice ese proceso de crisis, yo aumenté 100 libras. 100 libras. Wow. Aumenté. Entonces después me operaron hace 12 años. Yo siempre fui flaco, Sí. Pero lo que pasa es que esa situación me perturbó. Y nada, tengo 12 años que me operaron. Yo tengo lo que se llama la manga. Y lo que hizo eso fue devolverme a mi peso.
Ok. Yo estoy bien. Tengo Ok. 190 libras, 190 libras. que es mi peso normal. Yo peso más que tú ahora mismo. Sí, claro. Sí, yo estoy más pesadito que tú, sí. Sí. Yo estoy en 190 y como por 4 libras estoy sobre mi peso Pero tú sabes, normal. cuando uno está en sobrepeso, el cuerpo te da señales. Claro, claro que sí. O sea, de todo, desde subir unos escalones y sentirte agotado hasta no conciliar bien el Yo sueño. tengo un médico, amigo, Ujú. pero es mi neumólogo, pero también es amigo, el doctor Socias, Sí. que dice que después de los 50 años, cuando uno se levanta y no le duele nada, es porque está muerto. Que tú tienes 53. Ajá. 53. Dos preguntas sobre eso. ¿Qué te hizo? Voy a cumplir 14 de febrero, otro año más. Ah, bueno, eso es mañana. 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 Wow. ¿Qué te hizo? ¿Hubo algo? O sea, pasaste por ese proceso, pero hubo algo que en algún momento donde tú llegaste a la realización de que yo tengo que hacer algo con mi peso. ¿Hubo algún evento? No, lo que pasa es que yo juego baloncesto. Entonces con el sobrepeso no podía. Y decidí eso, porque yo emocionalmente, yo debo decir que ningún ser humano está preparado para la muerte de un hijo. Contranatural. Exacto. Entonces, la verdad es que cuando esa desgracia te toca la puerta, eso resquebraja todos tus esquemas. Y eso me pasó a mí. Por ejemplo, yo dejé de jugar baloncesto por un año, que eso es cortarme casi la vida. Sí, sí. Pero bueno, he vuelto al ritmo, estoy muy bien. Hace 12 años que ese acontecimiento trágico, insuperable, Claro. pasó. Nosotros tenemos otra niña, que es Isabela, porque ya Gabriela estudió cine. Wow. Fue a la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, estudió, hizo su maestría ahora en España. Yo estuve con ella en el acto de graduación, que tú sabes que el problema de los códigos, yo voy al acto de graduación con mi hijo, voy con un traje, saco y corbata, y dice, papá, el único que va a tener saco y corbata que eres tú. ¿Para qué tú te pones eso? Europa. Exactamente. Entonces, solo el rector de la universidad, yo, más nadie. Él me decía, tú Te lo dije. O sea, jóvenes con aretes, Claro. con unos pantalones un poco extraños que yo siempre se los critico a mi hija. Le digo, Gabriel, ¿y esos pantalones? Y dice, ay, papá, lo malo que eres tú que lo pagas. Pero esa es la bondad y de los continentes y las diferencias culturales que hay. Yo por eso digo aquí mucho ese tipo de cosas, de que hay cosas que son sumamente flexibles y aquí Sí. nos escandalizamos por algunas cosas Claro. que en otros países no. Claro. Yo no quiero hurgar en esa tragedia, pero sí Yo no te tengo tema prohibido. Sí, no, yo sé que no, pero igual me imagino lo doloroso que Sí, debe sí, ser. terrible. Entonces, ese proceso te hizo reflexionar con algo. ¿Hubo algo? Con todo. Con todo. Porque tú sabes que uno entra en una etapa, sobre todo yo que soy creyente, Sí. uno entra en una etapa de cuestionamiento de la fe. Si bien es cierto yo tengo un origen como lo tengo, a mí me crió mi abuela materna, Ujú. que era, o sea, era una santa. Y yo digo que como medida de compensación me buscó a la esposa que tengo, que son gente de mucha fe. Ok. Entonces, tú entras en una etapa de cuestionamiento. ¿Por qué a mí? Sí. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? Entonces yo también me dediqué a estudiar el fenómeno. Las causas clínicas, Sí. Clínica, no otra, ¿verdad? Entonces, eso se llama aneurisma, Ujú. que no es otra cosa que no sea que se coagula la sangre, se consolida, y cuando hace el flujo a través de las venas, cuando es muy consolidada, la dimensión de las venas es muy estrecha y explota, y Sí. viene un derrame. Eso le puede dar a cualquiera. A cualquier persona. Y en el caso de mi hijo, tú sabes que tenía solo 12 años, entonces tú dices, wow. Sí. Pero nada, debo decirte con mucha honestidad que yo aprendí como a buscarle en la vida el lado alternativo al dolor. Me explico. Ujú. Yo me quedé huérfano con 3 años, para 4, pero la ausencia física de mi papá fue sustituida por el afecto y el cariño de los amigos de mi padre y de mi madre, que tenían una autoridad mayúscula que iba del boche al fuetazo. Yo siempre le digo a la gente que yo recuerdo un día que yo estaba jugando bola. Nosotros en mi generación jugamos bola. Canica, Sí, claro. bola. Yo llegué a jugar canica. En el Eugenio María de Hostos, porque yo vivía en una calle antes del Eugenio María de Hostos, y pasaba por allá. Que doña Carmen vive Sí, sí. ahí todavía. Mamá por vive en la ahí. Doctor Báez. Ok. Porque mi mamá es una enferma con la zona Sí, colonial. Nosotros nacimos en Ciudad Nueva,
pero mi mamá vivía hace muchísimos años en la Doctor Báez. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo jugaba en el Eugenio Mena de Hostos. Antes no había ese problema de asalto, atraco. No había ese problema. Eran otros los problemas. Y pasó por allá Jesús de la Rosa. Y me vio allá en pantaloncillo. Ay. Oído, ¿y qué tú buscas aquí? No, que yo estoy jugando. No, eso no es verdad. Y me llevó dándome desde el Eugenio Mena de Hostos hasta la casa. Entonces nosotros fuimos educados en el criterio de que los amigos de la casa tenían toda la autoridad de darme. Sí. O sea, a mí no se me ocurría decir, no, se lo voy a decir a mi mamá. No, Porque si se lo decía a mi mamá, me daba otra pela. Claro. Y en el fondo él tenía razón, muchacho del diablo. ¿Qué tú haces a una esquina y media de tu casa en calzoncillo? Pantaloncillo. Yo tenía 5 años, Sí, ¿tú entiendes? sí, Pero para que tú veas el otro país, no este. Entonces yo, a pesar de ese elemento tan duro en mi familia, yo siempre aprendí a verle la otra cara a la vida. Tuve la ausencia del padre, pero tuve muchos amigos relacionados. Mi mamá estaba presa, la andaba buscando, pero mis tías siempre conmigo. Yo fui víctima de un matriarcado desde chiquito. O sea, mis 3 tías, Zoila, Violeta, Miriam, que ejercían un poder sobrenatural en la jurisdicción educativa mía, le hace pela. Sí. Que ahora dije, no, que hay que consultar con un profesional de la conducta. Sí. Allá no había conducta, allá... Yo no sé si tú recuerdas, pero aquí había unas chancletas que se llamaban Samurai. Claro. Esa era la marca. Que tenían la direccional puesta, porque tú te movías en la casa y te daba. Entonces yo fui un muchacho normal, que jugaba baloncesto de niño. Nunca travieso tuve como cualquier otro muchacho. Pero no hubo ese elemento traumático que me derrotara existencialmente, no. Yo debo admitirlo. Tú, te escucho decir que te quedaste huérfano a los 3 años, Para huérfano 4. de padre, 3 para 4. Tú tienes, yo no sé si con 3 años tú tienes alguna memoria de algún momento. Yo tengo referencia porque mi madre, para juntarme con mi papá, subíamos en muchos carritos públicos. Pues yo soy de la generación que subió en carro público. Claro. Orgullosamente. Yo también. No, y me monté en una trate. La gente no sabe que el punto de partida de la onza hoy se llamaba una trate. Entonces, yo recuerdo como que me movían por muchos sitios para juntarme con mi papá. Y mi papá, tengo la imagen de que era muy alto. Sí. Entonces me levantaba con la mano y me ponía en el techo. Esa es la imagen que tenía de mi papá. Pero yo era muy niño. Claro. Y de ese proceso de persecución a doña Carmen, ¿qué tú recuerdas? ¿Qué tú recuerdas? Yo recuerdo... O sea, tú tenías esa claridad de Claro, nada, porque después, esos acontecimientos funestos se desarrollaron post-muerte de mi papá. Sí. Entonces, yo llegué a mi casa varias veces y encontré Moncho Enrique. Pregúntale a tu abuelo quién era. Un hombre de horca y cuchillo, que era ayudante de Ney Bar, pero era jefe del servicio secreto. Caonabo Reynoso, jefe del servicio secreto. O sea, era duro. Para los 70, mediados, existía uno que se llamaba La Pangola, que era parte de la fuerza represiva de Balaguer, pero eran policías. Entonces siempre, cuando yo venía del colegio llegando y veía varias pangolas cerca de mi casa o en el edificio, yo sabía que estaban allanando. Okay. Y frente a eso, sí. Fue una época muy terrible. Hasta el año 1976-77, porque acuérdate que mi mamá se quedó militando en el MPD y en el 1974, cuando el Acuerdo de Santiago, sí, el MPD apoyó a Antonio Guzmán. Entonces, pues en mi casa se reunían. Y yo, por ejemplo, la imagen que tengo de Peña no era del político, sino de la persona que iba a mi casa. Y eso, sin lugar a dudas, marcó mi infancia. Entonces, que hay 2 cosas características de esa generación. Es que a pesar de que fueron perseguidos, siempre se ocuparon de que sus hijos tuvieran educación. Sí. Siempre. Te oigo decir, cuando yo venía del colegio, y recuerdo haber hablado con papi, y mami siempre, donde sea que llegábamos, buscaba donde poner. Y por ejemplo, mi mamá, con poco espíritu democrático, me obligaba a leer. Para no decir otra cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, de que yo desde niño leía de los textos que más me marcaron. Yo tenía 4 o 5 años. Yo aprendí a leer. Pero La Madre de Gorky, que esa fue una novela que me marcó a mí. Taras Bulbas de Nicolás Gogol. Yo la leía porque mami no solo me ponía a leerla, sino que me interrogaba al respecto. Claro. Y un texto que sí me hizo mucho efecto en términos de fascinarme por la literatura. Yo soy un fascinado por la literatura. Es una novela que se llama Lucinda Palmares, de Diógenes Valdés, ya murió.
Es un relato interesantísimo de una joven que llega del interior del país y trabaja en una tienda en la calle Mella. Okay. Tú conoces bien ese sector, ¿no? Claro. Igual que yo. Entonces, es una historia de amor construida sobre ese relato interesantísimo. Yo siempre se lo comentaba a don Diógenes vivo, porque esa novela me marcó a mí. Pero todo ese espectro de la novela dominicana yo la leí, de verdad, con mi mamá. Que yo no he podido encontrar, hace quizá 2 años, yo digo que recuperé el hábito de la lectura, pero yo no sé qué tanto yo leía antes. Yo creo que esas son de las cosas que mucha gente nos decimos como porque nos hace quedar bien. Sí. Y lo digo porque de verdad yo no recuerdo leer como estoy leyendo ahora. Yo todos los días pues me siento, o sea, no es ni siquiera un esfuerzo. Yo busco la oportunidad de sentarme a leer cualquier cosa, pero las cosas, lo que estoy leyendo es más non-fiction. Estoy leyendo, bueno, hay un par de libros, Hábitos Atómicos, diferentes cosas. De hecho, el libro con el que yo pude encontrar el camino de nuevo es Sapiens, de Yuval Noah Harari. Pero no he encontrado la novela que me haga, porque yo lo que siento es que la mayoría de la gente que lee mucho encuentra ese amor a leer novelas. ¿Tú leíste Morir en Bruselas? No, ese lo tengo para leerlo. Lo tengo para leerlo. Por ejemplo, la novela que a mí más, desde el punto de vista político, sí, me estremeció, de Augusto Roa Bastos, se llama Yo el Supremo. Es la historia de Rodríguez de Francia, que fue un dictador paraguayo, ultraculto, pero que una de las formas de determinar la existencia de sus contrarios fue que él, por decreto, anunció que había muerto. Y como la gente salió a festejar, él identificó a sus contrarios. Pero yo te las recomiendo. Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo. Excelente. Me gusta. Tú ves, ese tipo de lectura me gusta porque no es ficción. No es una novela con una carga histórica. Exactamente. Está esa. Y hay una que yo no sé si es una novela, si categorizarlo como una novela, se llama Red Notice, que es un relato de ¿tú sabes cuál es? Sí, perfectamente. Bueno, pues esa me la recomendó Raúl Santaella hace mucho tiempo y le empecé a leer la pared porque estaba terminando de leer otra cosa, pero me engancha porque tiene ese tema histórico te recomiendo de hechos reales. La mejor manera de tú desconectarte de una rutina que se torna aburrida es, yo hago 2 cosas: leer y ver NBA. Eso me desconecta a mí. Sí. De verdad. Leer y ver NBA, que está buena la NBA. Sí. Para los fanáticos de los Lakers no está tan buena. No. La NBA está buena. Pero eso es lo que es los Lakers ahora mismo. Ay, un asilo. Sí, pero eso es más que... Hay muchos egos envueltos. Anthony Davis está lesionado. No, pero ya entró. Sí, pero bueno, no tiene la intensidad. No tiene el paso todavía. Sí, claro. Pero ya entró hace un par de días, no tiene el paso todavía, como tú dices, pero... Y pasó El conflicto ahí es Westbrook, que es un jugador egoísta, que no tiene sentido del equipo y además respeta a todo el mundo. Ahí la figura fundamental de LeBron. Claro. Entonces, ese no es el equipo en el que Westbrook tiene que hacer carrera. ¿Tú siempre tuviste la inclinación a la política? O sea, toda la vida tú sabías que ese iba a ser tu camino. Sí. Desde el inicio. Por eso entonces estudiaste Derecho. Sí. Porque la escuela jurídica se llama Ciencias Jurídicas y Políticas. Y nadie hace el crossover, lo hice yo. Yo cuando terminé aquí me fui a New School, fuera. Pero la gente siempre se queda con un ciclo formativo. O se hace abogado, o se hace politólogo. Digo, aquí hay muchísima gente que es abogado y politólogo. Pedro Catrén, muchísima gente. Pero en la tradición del inmediatismo dominicano, aunque la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, la gente se titulaba de abogado, se hacía politólogo. Por ejemplo, la gente siempre se preguntaba por qué Roberto Santana era director de la Escuela de Derecho en la UAS. No, es que es Ciencias Jurídicas y Políticas, entonces era politólogo. Pero sí, siempre me incliné por eso. Qué bien. Tú mencionas Roberto Santana y yo no recuerdo si lo hablamos en aquellos 25 minutos. Que yo no veo nada de resentimiento en nadie que vivió esa época. No, hombre. O sea, nadie carga con eso. No. A veces pelea más, a veces yo oigo peleando más a Doña Dulce que a mi abuelo. Sí, porque al final de la jornada esas cargas te dañan. Sí. Como ser humano. Y en la vida hay que seguir. Sí.
Sí. Guido, ¿cómo podemos entender quienes no estamos dentro de la política? ¿Cómo podemos entender la situación política que vive el Partido Revolucionario Moderno ahora, específicamente con el tema que es de lo que se ha estado hablando mucho, el tema de la posibilidad de postularse a una candidatura? No sé si es específicamente a la Secretaría General o si es a todas las candidaturas, el tiempo de la militancia No, y todo en el caso esto. mío es la presidencia del partido. A la presidencia del partido. Pues vamos por partes. Mira, Vamos. lo primero es que está fuera de discusión, y yo lo repito hasta la molestia, es que mi generación tiene el compromiso de no reproducir los viejos vicios de la política. De los dirigentes históricos de mi partido, como no fueron capaces de cohabitar, uno le metía el pie al otro. Sí. En el caso mío, el que va adelante es Luis. Y hay que apoyarlo, y yo lo voy a apoyar. Y yo le he dicho, en este tramo de vida yo no quiero ser funcionario público. Ahora, yo ayudo al gobierno. Creo que lo mejor que le pasó a este país fue salir de su azaroso PLDista. De verdad. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo pienso que el gobierno tiene algunos aspectos que mejorar. Mira cuál es. Este es un país que viene de una crisis sanitaria Sí. a una crisis de carácter económico por el fenómeno del COVID. Claro. Es un efecto en el globo terráqueo. Que muy a pesar de esa dificultad, la economía dominicana ha dado pasos positivos. Yo pienso que nosotros vamos a experimentar un proceso de recuperación económica sin precedentes. Tú que eres del sector, por ejemplo, turístico, 82% de ocupación hotelera. Sí. La economía dominicana proyecta este año crecer 6.5%. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que hay el fenómeno inflacionario, que es un efecto propio del COVID, con la agravante de lo que es una perturbación para los países que no producimos petróleo. Exacto. El precio del barril de petróleo en los mercados internacionales. Nosotros tenemos que irnos de rodillas a la basílica para pedirle a nuestra madre protectora, ¿no es verdad?, que es la Virgen de la Altagracia, de que nunca el barril rebase $95, porque eso sí va a tener un efecto. Yo lo doy en cifras estadísticas. Lo que gasta el gobierno semanalmente para que el impacto del incremento de los combustibles no se transfiera en costos para el ciudadano son 2.000 millones de pesos. Es 500 millones de pesos semanal. Eso es mucho dinero. Sí. Ahora, ¿qué yo creo? Que por las características del gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, nosotros tenemos un gran desafío. ¿Cuál es? Darle una mayor carga social a la acción del gobierno en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque cuando hay un efecto inflacionario en cualquier economía, ¿quiénes la padecen? Los de abajo. Claro. Entonces, ¿dónde está el mayor elemento de insatisfacción con el modelo democrático? En lo de abajo. Porque ellos siempre creen, con razón, que los ajustes le tocan y su poder adquisitivo se reduce, su calidad de vida se reduce. Entonces, frente a eso, el gobierno tiene que darle respuestas de carácter social. Yo te doy ejemplos rápidos. Sí. En este país hay beneficiarios de los programas sociales. Uh-huh. Yo pienso que si el gobierno activa ese circuito de mejoría sustancial y le da la capacidad a una persona que tenga la tarjeta a acceder a la farmacia del pueblo, para nosotros es muy cómodo hablar de aquí. Pero ubícate en la señora, ¿verdad?, de Gualey, Claro. que tiene un padecimiento de cáncer, que no puede ir a la farmacia ordinaria, pero en la farmacia popular puede. Bueno, si tú le habilitas eso, tú le das un instrumento. Segundo lugar, que la misma persona que esté en los programas sociales, por su condición de pobre, tenga acceso con esa tarjeta a los mercados populares de INEPRE. Entonces, ese tipo de alternativas son mucho más efectivas para la gente de abajo. ¿Y eso no carga más esos programas sociales en términos económicos también? No, bajo ningún concepto. No. Yo pienso O sea, que- tú quieres decir con los mismos recursos que se sí, que porque se, tienen que un se techo de utilizan gasto. ahora, con ese Tienen techo, un techo de gasto. Tú lo que le tener das acceso es, a todo lo tú lo otro. que le das es alternativas. Claro. Pero déjame decirte una cosa. El riesgo de la perturbación de un proceso democrático de cualquier país no tiene significación en términos de inversión. Si tú le hubiese dicho a los colombianos que era más inteligente allanar vías para garantizar que los pobres tuvieran acceso a productos y que la iniciativa del presidente Duque, por ejemplo, de una reforma fiscal, cuando intentó hacerla, muertos en Colombia. Sí.
Para que la gente tenga una idea. Pero yo lo digo en Colombia porque en el año 1984, en la República Dominicana y en el 2003, procesos inflacionarios tocaron. En el 84 hubo una poblada. En el 2003 un proceso inflacionario que sacó del poder al partido viejo. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo significativo para que la administración, esta que yo defiendo y voy a defender, tenga una mayor aproximación con los sectores de abajo. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos califican de popi, de blanquito y gobierno de empresario, impiden la interlocución válida con los sectores populares. Yo se lo he dicho personalmente al presidente, pero también lo quiero decir porque tenemos una relación normal. Claro. Además, él sabe que yo no tengo cuchillos afilados en su contra. Por el contrario, yo quiero que lo haga bien. Yo quiero ver más a mi gobierno cercano a los problemas de la gente. Tú dirás, sí, mira, la inversión social que hemos hecho se ha duplicado con respecto al gobierno pasado. Pero para nosotros muy cómodo, pero hay que decirle a la gente lo que significa en su barrio una cocina móvil. Claro. Lo que significa en su barrio acceder a los comedores económicos. Entonces, ese tipo de cosas hay que activarla para que la gente sienta que en medio de una inflación hay un colchón social que los protege. Y cuando tú hablas de los sectores de abajo, tú incluyes ahí la clase media. Porque, claro, está en vía de extinción. Exacto. Por eso la clase media es el sándwich. O sea, es presión aquí, acá abajo. Sí. Mira cuál fue el problema del PLD. El PLD le dio a los de arriba negocios. A los del medio, clase media, estadística. Y a los de abajo, política de subsidio. Y generó un sentido de movilidad que era una ficción. Porque cuando una sociedad asume que sus políticas públicas avanzan, cuando avanza en el sector educativo, claro, cuando avanza en el sector hospitalario, cuando avanza en áreas tan importantes como la seguridad social, como la seguridad ciudadana. Entonces, tú vives aquí, tú y yo vivimos cerca. Sí. Pero nosotros vivimos en una zona privilegiada. Claro. Yo quiero recordarte que a 10 minutos de aquí hay sectores que no reciben servicios básicos. Pero ni a 10 minutos. Maneja 2 minutos ahí y tú tienes Manganagua, que yo he visto gente, a mí me duele muchísimo pensarlo, pero yo he visto gente que tuve el compromiso del ciudadano que sale desde el callejoncito donde tiene su casa con la basura cargada para que el camión pueda llevársela. Recoja. O sea, que no es nada más, no es ni tan lejos. Sí, claro. Entonces, Ni tan lejos. aquí hay que juntar los dos países. El país del primer mundo, que vive el 5%, con el resto. Por ejemplo, mira mi interpretación, el gobierno. Uh-huh. Yo pienso que en el gobierno, producto de la actual coyuntura, hay una fascinación por las redes sociales. Y como las redes tienen un impacto, hay reacciones en función de lo que digan las redes. Usted no puede gobernar para las redes, es para la gente. O sea, ¿qué porcentaje de la ciudadanía es impactado por las redes? ¿El 10%? ¿15%? ¿20%? ¿Y el resto? Sí. Quizá la mayor parte de ese impacto se genera desde la ciudad de Santo Domingo, en Santiago. estos circuitos, aquí, en estos circuitos. Pero ve a Quiqueya. ¿Quiqueya? Sí. Que fue un ingenio. Colapsado. Vayan a Quiqueya para que la gente sepa cómo es que andan las cosas. Vayan a Pedro Sánchez, al Ceibo. No digo Miche porque en Miche hay una favorabilidad producto del desarrollo del sector turismo. Pero aquí hay que juntar los dos países. Te siento... tú sientes la necesidad de aclarar casi siempre que vas a empezar a emitir esos juicios o esas realidades o esos hechos, que tú no tienes cuchillos afilados hacia el presidente, que tú tienes clarísimo quién es el líder del partido. ¿Por qué tú sientes esa necesidad de aclararlo? Porque en la lógica social dominicana, frente al poder, cualquier crítica, producto de la histórica hipersensibilidad, se malinterpreta. O sea, culturalmente los dominicanos no entendemos ni asimilamos el espíritu constructivo del comentario. La gente siempre cree que hay una narrativa como sediciosa, con la intención de que, mira, Jorge, yo creo tal cosa, pero te meto una puñalada por detrás. Claro. Ese no es mi espíritu. Yo no soy así. A mí poco me importa que la gente sea así conmigo. Yo lo que trato de ser un mejor ser humano todos los días. A mí hay cosas que la gente me dice, mira, fulano dijo, no me diga, porque yo no me voy a dañar. De verdad. Claro. Y en el caso de Luis y yo tenemos una muy buena relación. De verdad. Empezamos esta parte de la conversación hablando de la situación del partido y lo que significa, bueno, una convención que fue el día que estuvimos grabando, por eso tú estuviste aquí un poquito más temprano,
donde se confirma el proceso de que para optar, yo lo que te decía es que no recuerdo si es para la presidencia o si es para cualquier candidatura dentro del partido. 5 años. De 6 años. Sí, pero déjame explicarlo. Por favor. La gente dice, Guido, eso era para joderte. No, eso aplica en el 2016, no ahora. Pero el 90% de la gente aquí no lee correctamente las cosas. Aquí hay un problema de lectura comprensiva. O sea, desde el 2016. Ese es a partir de los 2026. Ah, ok, del 2020. 26, en los próximos 4 años. Eso no es ahora. Yeah. Eso no es ahora. Mira lo que pasa. Todo el mundo sabe que yo voy a aspirar a la presidencia del partido. Y yo cuando decido una cosa, la decido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo soy un político anti-status quo. Eso lo sabe todo el mundo. Pero no digo por mi origen, no, por mis convicciones. O sea, yo creo que la sociedad dominicana tiene que acercar a los pocos que tienen mucho y a los muchos que nunca han tenido nada. Pero esa es mi convicción. Y en el partido yo he dicho, mira, este es el partido de los pobres, de los prietos, de los de abajo, de los jodidos. Eso es verdad. Ahora, hay que gobernar para todo el mundo. ¿Cuál es el inconveniente? De que hay sectores de las élites. Señores, las élites siempre se resisten a los cambios. Claro. Siempre. No hay que ponerse cuerpo para eso. Entonces, yo lo que le digo a ellos, vamos a competir, no hay ningún problema, me quieren meter siempre de contrabando. No, convención de delegados. Es para ver cómo buscan una fórmula menos democrática en la que yo no participe. Pero bueno, yo los dejo. Convención de delegados es un proceso parecido a lo que hacen en Estados Unidos. Es una convención mediante la cual la mayoría del partido no vota. Tan elemental como eso. Sí. Es un partido que tiene una tradición del voto universal, directo y secreto. A tal punto de que, matemáticamente, un partido que tiene 1.8 millones en su padrón, ¿cómo tú vas a permitir que 50 personas de la dirección ejecutiva decidan la suerte de 1.8 millones? Pero eso, y mira, si algo me ha caracterizado es que yo no me siento que identificado con ninguna corriente política en el país, ni con ningún partido. Pero lo que tú me estás diciendo que se quiere hacer también se parece a lo que tú me estás diciendo que pasa, que hay un 5% claro, que tiene control de todo frente a un 95% que sufre las consecuencias. Claro. O sea, eso es lo que entonces es el reflejo de eso en el partido. Es que lo que pasa no es el partido, son las mentalidades primatex que hay en todos los partidos políticos. O sea, nosotros como un esfuerzo del partido moderno también debemos entender que una generación de gente que ve la vida de otra perspectiva todavía tiene presencia en la organización. Claro. Y hay que combinar los dos elementos. Ahora, la realidad es otra. El mundo cambió. Pero no cambió porque en términos de eslogan de campaña había que sacar el PLD. No, que las cosas cambiaron. Ya no es posible desde el poder hacerlo todo. Ya no es posible atropellar derechos, conculcar espacios a la gente. Eso no es posible. Y lo que le estamos diciendo es, miren, tenemos que ser tan democráticos como nosotros decimos que somos. Ahora, un partido moderno no es moderno para conculcarle derechos a la gente. Y yo tengo la razón no porque la digo, sino porque esa es la verdad en términos democráticos. Ahí comienzan a decir siempre, que Guido siempre... otra cosa. Guido es un peleón. Sí. Oye, una cosa. Todo el que viene de abajo y exige un derecho, pelea. Sí. Cuando proviene de otros sectores, reivindica valores. Porque tú veas cómo las clases sociales se expresan hasta en la discusión. Sí. Mira lo siguiente. Cuando nosotros como partido, el anterior, íbamos al Tribunal Superior Electoral 37 veces. Íbamos, ¿no? ¿Verdad? A mí me dieron 17 sentencias en contra. Eso era reclamando derechos. Eso no era hacer ruido. Claro. Cuando Danilo Medina intentó modificar la Constitución y Luis Abinader y hasta Leonel Fernández y un grupo fuimos al Senado, eso no era hacer ruido. Eso era reivindicar valores. Sí. Mentira. Cuando el de abajo exige una cosa, está reivindicando valores. Lo que pasa es que le califican. Este es un país muy productivo en las etiquetas. Jorge, tal cosa. Guido, tal cosa. Entonces eso no es así. Y por eso yo debo de admitir que soy incómodo. Pero bueno, yo voy a ser incómodo hasta que Dios quiera. Pero lo que provoca los cambios genuinos es ese disconfort. Claro, eso es lo que provoca los cambios genuinos. Claro. Tú decías, yo tengo que tener una libretica aquí para ir anotando cosas cuando hablo con gente como tú, porque se me escapa algo que te iba a preguntar. Pero tú mencionaste status quo. ¿Cómo para el que está escuchando, que escucha siempre la frase y no sabe cómo identificarla, no sabe cómo definir qué es el status quo? El status quo es el orden social, y digo yo, económico, que determina históricamente las reglas de juego de una sociedad. ¿Qué ha pasado con este país? Que como la economía se ha transformado,
hay una resistencia del status quo que antes hacía una referencia de su condición exquisita en función del patrimonio. Pero como la economía dominicana se ha transformado de tal manera, hay mucha gente que se quedaron con el síndrome del status quo, pero sin los capitales. Me explico. Aquí cualquier jugador de béisbol de Grandes Ligas, decentemente, de manera honorable, acumula dinero como el más rico de los ricos. ¿O es mentira? Sí. Esos contratos que le dan a esos muchachos multimillonarios. Tú te vas a la línea noroeste y cualquier productor de banano que coloque ese producto en el mercado europeo tiene todo el dinero del mundo. Definitivamente. Para que tú veas. O sea, aquí yo conozco productores de plátano con un nivel de rentabilidad más efectivo que cualquier persona parte del status quo histórico. Si usted vivía en Miche, en Higüey, y usted vendió tierras hoteleras a cualquiera de las cadenas, usted ha acumulado más dinero que mucha gente. Entonces, esa transformación de la sociedad genera algún nivel de incomodidad. Y el status quo en algún momento se siente desafiado. En el caso mío, yo no lo hago como una ira social ni como un reclamo. Es el reconocimiento de que ese sector tiene que ser tan amplio y tan democrático para entender la sociedad. Porque al final de la jornada, Jorge, una perturbación social nos afecta a todos. ¿Pero a quién afecta más? A los que más tienen. Entonces yo prefiero impulsar políticas sociales que generen felicidad, satisfacción en esos sectores. Que no salgan pasado mañana a romper vidrio y a quemar guaguas. Porque en la democracia moderna lo que hay que generar la conciencia suficiente que hay una especie de inversión social de los sectores que más pueden para apostar a la democracia. Eso pasa en todos los países del mundo. Aquí hay un mayor nivel de resistencia para entenderlo. Yo te iba a decir eso mismo antes de que tú empezaras a decir de romper vidrio y demás. Yo te iba a decir que hay mucha gente que escucha lo que tú dices y teme porque se parece en algunos puntos a un discurso quizá radical. Te voy a decir nombre, a un discurso de Chávez en un momento. Posible. Por el término de, óyeme, los que más tienen, no puede ser que solamente ellos tengan. No, pero a eso me refiero. Obama, para ponerte la moneda contraria, Sí. predicó eso. Bueno, sí. Clinton predicó eso. Sí. Biden tiene problemas por eso. O sea, yo no sé si Biden tiene problemas oye, por eso. Pedro tiene problemas porque está medio senil el Pedro Sánchez predica eso. O sea, es que hay una visión muy obstruida respecto a los temas de reivindicación social. Sí. Yo quiero explicar a Chávez. Chávez no fue Chávez. Chávez fue la respuesta a la incapacidad de la clase política venezolana que desde el año 1958 firmó lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Y por 40 años ellos estuvieron asumiendo la democracia como un acto que cada 4 años se cambiaba el partido, pero era corrupción, corrupción, corrupción y más pobreza en Venezuela. O sea, la gente dice Chávez no. Chávez es el resultado de la incapacidad de la clase política. Y yo digo, salvando la distancia, vamos a evitarnos un vengador social. Claro. Vamos a hacer pactos fundamentales en aspectos esenciales. ¿O tú crees que los excluidos de siempre en este país no tienen ira acumulada? Porque cuando tú le dices a un muchacho de Gualey o de Katanga que por la condición de colocar en su cédula dónde vive, tiene restricciones en el mercado laboral por un prejuicio existente, tú le estás generando una carga, una ira, sí, porque lo estás mandando a la esquina. ¿Y qué es la esquina? Ya la esquina no es un centro donde se reúnen clubes deportivos. Sí, definitivamente. Ahí ve, es la creatividad delictiva que comienza. Entonces, yo aspiro a eso. Pero no tiene que ver nada con Chávez, para nada, por el contrario. O sea, yo creo que los Chávez solo lo para la incapacidad de la clase política. Que era el camino que tomó Estados Unidos en un momento a través de Trump. O sea, es la figura, la antítesis del político. Lo que estábamos hablando empezando, que te comentaba que decía mi abuelo. O sea, por eso llegan esas personas que son antítesis de la política y conquistan a la gente con... Le dicen outsiders. Los outsiders, sí. Correcto. Lo que a ti te está pasando es parecido y te lo digo porque tú lo debes entender mejor que yo, a lo que le pasó a José La Luz en un momento con el PLD y la convención. No. Porque había un tema parecido igual de que no querían que las bases votaran y todo lo demás y por eso no... Lo que pasa es que el PLD como partido es un partido... Su construcción fue stalinista. Bosch escribió un cuento. Se llama La Mancha Indeleble. Y el cuento comienza diciendo que para ingresar al partido había que entregar su cabeza. O sea que la naturaleza del PLD es un partido autoritario. El mío no. Bosch se va del PRD y le deja a Peña Gómez la cancha. O sea, Peña Gómez era un líder
de una extracción social determinada, pobre de abajo, que saltó todos los obstáculos de la vida y lo que empujó fue un proceso democrático. Entonces, por eso se separan, por esa orientación de Bosch hacia el autoritarismo. No, lo que pasa es que ya en el año 1973, cuando Bosch se va del PRD, ya Bosch había hecho un giro ideológico. A él el golpe de Estado lo tomó en 1963, Sí. Transcurren 10 años entre el golpe de Estado y la salida del PRD, y él se va a Benidorm a desarrollar su oficio de intelectual, pero sobre todo las cosas a tomar partida con nuevas experiencias de carácter ideológico. Y él llega y funda un partido marxista, porque el PLD originalmente era marxista. Si algún joven del PLD me está escuchando, originalmente ese partido era marxista. Entonces, mi partido no. Peña no, Peña era una persona plural, participativa. Mira, es que este tema no es personal, Jorge. Tanto que se dejó envolver a principios de los 90 Sí, sí. por el señor, por el Balaguer. Yo iba a decir el maldito Balaguer, pero por Balaguer. Balaguer. Pero no. Lo que pasa es que, señores, las élites siempre se resisten a los cambios. Sí. Eso es normal. Y como yo no ando buscando un puesto público, porque ¿cuál ha sido la lógica tradicional? Eso es muy de Balaguer. De todo el que experimenta una crítica, un decreto lo dobla. O sea, Balaguer le demostró a esta sociedad, y pónganle entre comillas, que la gente un decreto lo doblaba. Sí. Y yo he dicho que en este tramo de mi vida a mí no me interesa un decreto. Yo tengo mayor vocación por el partido. Ahora, yo ayudo al gobierno en muchas cosas. No dejo de decirlo, pero yo lo ayudo. Claro. Gratis. Esa labor, tú tienes unos procesos abiertos en la justicia en los que acusas a diferentes sectores, a diferentes jugadores de la sociedad. Eso... Pero con resultados favorables ya. Sí. Jean Alain lo llevé yo el caso. Sí. Cáceres lo llevé yo el caso. Un agente empleado de Miguel Vargas comenzó a difamarme. Lo sometí, lo condenaron. Tengo a otro pendiente de leer sentencia y le voy a dar también. Y hay otro tema que tengo pendiente. Eso te lo pregunto precisamente si eso es, tú lo ves también como un soporte a la labor del Estado o como un soporte, como un servicio hacia la sociedad. No, es un servicio a la sociedad. En este país, como la práctica política ha servido como mecanismo de movilidad social, mucha gente percibe el Estado como una gran oportunidad. Entonces va y se lo roba todo. Esas son de las cosas que a veces me llenan de ira con mi partido, que lo veo muy pasivo respecto a responderle. Pero cada vez que yo veo a gente del PLD hablando, que se robaron este país, ¿verdad? Que no pueden ir a un supermercado, no pueden ir a ningún sitio, porque en ese espejo tenemos que mirarnos los políticos. Sí. Aquí hay gente que hace 2 años tenía todo el confort mediático de gran empresario, que sé yo cuánto. Mentira, era con fondo público que lo hacían. Y esa gente anda ahí. Entonces, cada vez que yo veo esa situación, yo digo que el partido tiene que ser mucho más activo en la crítica. Yo, por ejemplo, he escuchado a Francisco Domínguez Brito, que es mi amigo, acabar con Luis. Y en mi partido todo el mundo se queda callado. Digo yo, pero ven acá. Pero Francisco Domínguez Brito era procurador general de la República. Cuando Quirinito se desapareció de este país, no lo han encontrado todavía. Sí. Pero Francisco Domínguez Brito era procurador general de la República cuando todos los aspectos de corrupción que el país está conociendo en los tribunales, él era el procurador y no hizo nada. Pero Francisco Domínguez Brito era el procurador general de la República cuando Félix Bautista, que no recurrió al archivo. Entonces tú dices, ven acá, aquí la paloma le están tirando la escopeta. Yo entiendo que él está construyendo su espacio, que quiere ser candidato. Eso es legítimo. Y en lo personal yo soy muy amigo de Francisco. Pero yo estoy diciendo, pero ven acá, aquí las cosas no andan bien. Por eso el partido tiene que asumir su rol institucional. Claro, entiendo. A mí me... Tú dices lo del PLD y ya estoy escuchando literalmente a mucha gente que quizá escuche el episodio y diga, pero que no eran todos, pero no son todos, pero no son todos. Y no son todos. Entonces es un tema de No pero también, o sea, no son todos, pero si tú estás ahí, ¿cómo tú puedes defender? Nadie habla mal de Chanel, del PLD. De Chanel nadie habla. Claro. Yo no soy amigo de las generalizaciones. Y con nosotros hay 2 o 3 rápidos. ¿Verdad? Sí. Hay uno que se puso de rápido en lotería y está preso. Sí. La diferencia es que Luis
tiene un ministerio público que actúa de forma independiente. Vayan a Google, busquen en las redes Danilo. ¿Corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Y le hemos demostrado todo. Sí. No es una indiscreción decirlo, pero la próxima semana tú verás a una persona imputada en un proceso que acaba de firmar un acuerdo con el Ministerio Público devolviéndole 100 millones de pesos al Ministerio Público. Tú lo verás en la próxima día. Diablo. No, yo lo que tengo es que termine este episodio y editar y que salga mañana. 100 millones de pesos acaba de firmar un funcionario imputado. Que está en un proceso. No, tiene prisión domiciliaria. Llegó a un acuerdo con el Ministerio Público. Jorge, ¿tú te imaginas lo que entrega 100 millones de pesos? O sea, que en este país la gente coge la cosa de relajo. Que estamos hablando de lo que está entregando. Estamos hablando de lo que está entregando. Yo no quiero descalificar ese proceso, pero aquí se está hablando de lo que se está entregando. Y si tú me estás devolviendo 100 millones de pesos, o sea, yo no quiero imaginarme. Ay, Dios mío. Tú dijiste que tiene un caso pendiente. Involucra también actores funcionarios de la pasada administración. Sí, es un fraude de 2.000 millones de pesos de un ministro de la pasada administración. Ya está la auditoría hecha, ¿eh? No es un invento, la auditoría está hecha, certificada. Y ya había un programa que él tenía que para justificar se gastaron... Pero hay 2.000 millones de pesos que no aparecen. Okay. Certificado. Pero él se gastaba anualmente 380 millones de pesos en darle salario a gente en unos programas increíbles. Es documentado, auditado. Claro. Se nos inventa. Tú lo verás en la próxima 2 o 3 semanas, sí. Viendo este tema de que hay... O sea, estamos hablando de esto es una pregunta que se ha hecho decenas de veces, pero igual, yo sería tonto de mi parte no hacértela. Pero estamos hablando de que el hermano del expresidente está imputado en un proceso en la justicia. El jefe de su cuerpo de seguridad, o sea, la persona que todo el tiempo, esto es literalmente, iba a la mano derecha del presidente, está imputado en un proceso en la justicia. No es descabellado pensar que en cualquier momento este Ministerio Público quizá levante un proceso frente al expresidente. No, pero que hay que citar a Danilo Medina. Pero eso está fuera de discusión. Hay que citarlo. Eso lo sabe todo el mundo. En las acusaciones de este proceso de Pulpo, ¿verdad? Operación Pulpo, en 19 ocasiones citan al expresidente de la República. Sí. Citado. Por favor, hay que citarlo. Si yo fuese Ministerio Público, pues yo no soy Ministerio Público. Yo trato de ni ver de cerca a Miriam Germán Brito. Ni ver, si está en un sitio hasta me voy. Los otros días estaba en el embajador en una actividad y yo entré y nos saludamos. Mira, y salí a 1.000 kilómetros por hora de ahí, porque no quiero confusiones con Claro. Y no digan una cosa por otra. Es un tema de hasta cuidar la imagen de la procuradora. Para que una mujer honorable. Pero mira lo que la vida. Me sorprendió mucho. Ella es la funcionaria más popular. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente cree que lo que está haciendo es correcto. Ella no tiene periodista a su servicio, ni redes sociales a su servicio. Aquí la gente no es tonta. La gente se da cuenta. Aquí la gente no es tonta. Yo lo que no entiendo entonces es por qué la resistencia de otro partido, aquí puntualmente el bloque de congresistas de la Fuerza del Pueblo, o un bloque de congresistas, no recuerdo si fueron los diputados de la Fuerza del Pueblo, dijeron que no estaban de acuerdo con una modificación de la Constitución, y dentro de las cosas que supuestamente se van a proponer dentro de ese proceso es que el puesto de la Procuraduría sea 6 años y no 4, que eso intrínseco queda algo de independencia, porque o sea, si termina este gobierno y no termina y no sigue la continuidad del PRM o de Luis Abinader como presidente, le quedan 2 años de servicio. Hermano, todo a la el que tiene conciencia de que se corrompió no quiere un ministerio público independiente. Porque si usted es administrador de fondos y no tiene ningún problema, no hay inconveniente. A que a Roberto Casano no le preocupa nunca que él le auditen los fondos. Yo te cité a Chanel. Sí. Eso no tiene problema. Ahora, José Ramón Peralta no piensa lo mismo. Gonzalo Castillo no piensa lo mismo. Tú ves que es diferente. Claro. Entonces, esa es la diferencia.
Yo te escuché decir cuando empezamos a hablar del Ministerio Público hace un par de minutos que de un Ministerio Público que actúa de forma independiente. A mí me encanta sentarme a hablar con gente que sabe comunicar porque yo me paro a grabar, a resetear la cámara y tú sabes que tú sigues ahí hablando tranquilo. Pero me gusta porque me fijo que tú cuidas mucho las palabras que dices y cómo las dices. Tú dijiste un Ministerio Público que actúa. Yo nunca voy a decir, como un ex canciller de la República que dijo, hemos abrido la puerta del partido. O con un expresidente de la República que dijo, morido. Tú no dejas pasar la oportunidad de traer eso nunca. Mira, te escuché decir de un Ministerio Público que actúa de manera independiente, distinto al discurso de un Ministerio Público independiente. ¿Cuál es la diferencia que tú ves? Porque la actuación independiente es el resultado de una estructura jerárquica con responsabilidad institucional que impulsa las cosas sin banderías partidarias. Bien, cuando la estructura constitucional modifique los mecanismos de elección, ahí sí se hace mucho más efectiva la otra aspiración, que es un total Ministerio Público independiente. El actual actúa de forma independiente. Porque ¿cuál ha sido el problema? Es que los políticos dominicanos, salvo reconocidas excepciones, quieren tener una mano en la justicia para controlarla. Ese es su riesgo, esa es su perturbación. Porque han hecho travesuras. Entonces, el que no tiene ningún tipo de inconveniente... En eso, Luis, hay que sacarle su comida aparte. Mira, como yo he sido tan crítico en muchas cosas, la gente nunca me asume a mí que yo soy áulico de nada. Por el contrario. Pero yo quiero hacer esta defensa en honor a la justicia. Luis Abinader no bajó de la montaña. Él no ganó un proceso revolucionario. Él ganó armando una mayoría como se arma en esta sociedad. Ahora, él ha colocado el sentido de lo ético como prioridad de su gobierno. Pero el que ausculta la realidad del éxito financiero de su familia, que es un patrimonio familiar, tú llegas a la siguiente conclusión. Su papá no era el clásico rico, porque las actividades que incursionó, el status quo empresarial no lo veía bien. Cuando el doctor Abinader, muy querido por mí, muy amigo mío, avanzó con una universidad de los pobres, Sí. de los de abajo, óyeme, de los de abajo, Sí. con resistencia en el circuito universitario privado, que lo veían por encima del hombro. ¿O es verdad o es mentira? Sí. Bien. 2. Sol de Plata. El proyecto turístico de ellos. Al margen de las cadenas tradicionales, a puro timbales, construyó su proyecto. El del cemento. Cemento Santo Domingo. Ustedes saben quiénes son los grupos oligárquicos que han controlado el cemento en este país. Y cuando ellos se instalaron ahí fue contra viento y marea. O sea, el patrimonio de ellos no es el patrimonio típico del perfume social dominicano, el que ha tenido que pelear. Entonces, él se comporta de esa manera. Él dice, bueno, yo no voy a hacer la revolución, pero yo quiero que las cosas sean correctas. Claro. Y eso es un mérito, de verdad. No, y se habló muy bien de él, habla muy bien de él muchas cosas. Una es que cuando empezó, lo primero que hizo fue apartarse de su dinero, Sí, claro. de sus recursos. Creo que fue en un fideicomiso a propósito que lo puso. O sea que a mí me llenó mucho de esperanza cuando yo lo escuché hablando. Yo se lo dije a Jenny, a mi tía. Yo conozco a Jenny, ¿verdad? Toda la vida. Yo le dije, me llena mucho de esperanza. Lo que yo siento y percibo mucha gente de afuera, es que yo no estoy hablando de nadie específicamente, pero tradicionalmente, aunque esto es un país presidencialista, el presidente no puede actuar solo. Bueno, claro. Y yo creo, se lo he dicho personalmente, yo le he dicho, mira, tu actitud de presidente y relacionista público del gobierno te va a generar un desgaste natural. Él a veces actúa supliendo deficiencias. Entonces, eso no es bueno. Eso no es bueno para la tarea de la gestión de gobierno, pero para sus perspectivas, claro, en términos de futuro. Y ese es un aspecto que tendría que mejorar. ¿Qué piensas tú? Porque estamos hablando de grupos económicos, de figuras como la de David Collado, que está haciendo una labor importante desde el Ministerio de Turismo, pero algo que se ha visto de David y de lo que se ha comentado siempre,
es el tema de los grupos económicos o del grupo económico que está detrás de él en términos políticos. David es pana mío, ¿eh? Somos pana full hace muchos años, antes de ser diputado y todos somos amigos. Una cosa, yo Somos personalmente, a mí me gustó mucho una vez que lo escuché con la campaña de la alcaldía, un periodista le preguntó específicamente eso. ¿Qué usted piensa de dónde vienen sus recursos? Y él lo que dijo fue, mis recursos por lo menos sabemos de dónde vienen. Lo mío, la gente está clara de dónde vienen y sabe... No, pero déjame decirte lo siguiente. Vamos por parte. Primero, Vamos. David y yo somos amigos hace muchísimos años. Sí. En segundo lugar, él actúa a contracorriente. Porque no es verdad que todos los sectores partidarios se sienten muy a gusto con David. Esa es la otra parte que la gente no sabe. Pero en tercer lugar, él ha decidido una carrera política. El futuro va a determinar cuán exitoso no sea. Claro. Sin embargo, mira cuál es el problema. Poco importa la estructura financiera y económica que soporte, respalde, incentive cualquier candidato. No hablo del caso específico de él. Claro. Lo que hay que procurar es que el producto político conecte de tal manera que el dinero no sea el factor que determine su éxito. Porque un político que solo descanse en el dinero sin las condiciones indispensables no consigue su meta. Hay que tener talento, vocación de servicio, capacidad, formación. Hay ejemplos. Óyete, pero Gonzalo. Eso Gonzalo es un ejemplo. Sí, ese es un gran ejemplo. No, pero yo me puedo pasar. Mira, vamos a hacer un recuento. En el PLD, el que tenía más recursos era Eduardo Selman. Sí. ¿No era Leonel? ¿Leonel? Danilo. En el PRD, el anterior, el que tenía más recursos era José Antonio Narri. No fue él. Milagro le ganó una convención varias veces. Y cuando intentó ser vicepresidente, Hipólito le ganó. Sí. Y Luis compitió con el que tenía más cuarto porque tenía el Estado. Gonzalo Castillo. Eso no es así. La gente cree que la fuerza del dinero determina éxitos pura y simplemente. No, en un modelo clientelar los recursos son importantes. Pero hay que tener otro atractivo. Porque si fuera solo por el dinero en este país, otro hubiese sido presidente. Sí, definitivamente. Volviendo un poquito atrás, dijiste que el PLD nace de una ideología marxista. Sí. ¿Qué quiere decir eso para quien no lo entiende? Que en sus aspectos fundacionales, Juan Bosch dijo que él fundaba el partido para darle continuidad a la obra de Duarte. Esa fue la esencia. Pero que él asumía el marxismo como fundamento doctrinario del partido. Así lo dicen sus documentos fundacionales. Pero o sea, el asumir el marxismo, ¿qué pero Juan Bosch lo hacía esto? desde la perspectiva del estudio del pensamiento de Carlos Marx, que yo pienso que a su generación la marcó, como la de mi padre, Claro. la de tu abuelo. Porque esa generación no solo tenía la obligación de leer los textos marxistas, sino que Marx representó un referente fundamental. La verdad es que en tiempo y espacio había que entender las características de esa bandera. Ahora no. Ahora, Marx, como muchos pensadores de su época, también le dieron una herramienta fundamental al análisis de las ideas, porque le permitieron a muchas personas entender la lucha política a través de las clases sociales, que se refleja de múltiples maneras. Cuando Juan Bosch dijo composición social dominicana y transfirió lo que pasaba en la sociedad dominicana visto a través del ojo de lo social, hizo una contribución. Pero cuando Juan Bosch en el terreno de la práctica decía, tú tumpote, peco eso largo, hijo de machepa. O sea, los políticos que intuyen esa división lo propalan con bastante éxito. En Venezuela, tú sentaste a Venezuela ahorita. En Venezuela, Chávez le dijo escuálidos a la oligarquía, porque era una forma de dividir al pueblo de ellos. Cuando aquí dicen Popi, es una intención que hay. Claro. Entonces lo que tienen que hacer los gobiernos es quitarse eso y evidenciar con rostros de que no es un gobierno de Popi. Pero la lucha política siempre tiene esos componentes. O a la Balaguerita no le decían, Balaguer, asesino. Y Balaguer, consciente de eso, dijo, no. La corrupción, yo no tengo la mano llena de sangre, pero la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Que todos sabemos lo que quiso decir con eso. A los PLDistas, come solo. A nosotros ahora, Popi. Entonces, esa es la lucha política. A quienes nos han escuchado hablando de Balaguer un par de veces, que busquen, hay un documental de René Fortunato que se llama La violencia del poder. Yo salgo ahí.
Sí. Chiquitico. Yo recuerdo haberlo visto con mi papá. Nosotros fuimos a Diamond Plaza. No fue a Diamond Mall, fue a Diamond Plaza. No, a Diamond Mall. Y vimos el documental y recuerdo, mi papá es muy difícil verlo llorando. Y se aguanta. Pero sí recuerdo muy claramente, decía mi papá, y eso fue el mismo año que salió, no recuerdo en qué año salió, o sea, se tiene que hacer más de 10, 12 años. Sí recuerdo muy claramente escuchar a mi papá decir, yo no puedo, mami y papi no pueden ver esto. Yo no puedo traer a mi papá a ver esto. Porque les rememora una época muy difícil. Que lo escuchen, y lo traigo por el comentario de Balaguer, que él dice, yo no tengo la mano llena de sangre, pero en ese documental hay un momento en el que Juan Bolívar Díaz cuestiona a Balaguer en la mesa donde se hacía la rueda de prensa. Y termina explotando el carro. Al otro día o a la semana. Se fue para México de ahí. Sí. Que hay mucha gente que no sabe y no recuerda las cosas que se vivían aquí. Y gente quizás hasta de mi generación. Y peor aún, los herederos de eso son los que más demandan de democracia y de transparencia ahora. Qué barbaridad. Hay que dejarlo. Además, cuando uno exige algo, dicen resentidos, lleno de odio. Lleno de odio contra las clases sociales. Unos resentidos sociales. Al final de la jornada, como decía un poeta, don Freddy Gastón Arce, además son muchos. O sea, en este país además son muchos los que creen que las cosas de ese tiempo fueron malas. Pero además son muchos ahora los que creen que hay que mejorar. Sí. Yo creo que a veces nosotros no interpretamos correctamente las victorias. Nosotros no ganamos las elecciones pura y simplemente. La gente se hartó del PLD. Sí. Y tenemos que asumir esa victoria con una dosis de humildad de decir, si hacemos lo mismo, mira lo que nos va a pasar. Porque además son muchos. Como decía, repito, Freddy Gastón Arce. ¿Cuándo aquí va a cambiar el espectro político de esa manera? Porque yo recuerdo, Leonel volvió a ganar. No, Leonel ganó. 96-2000. 96-2004. Vino Hipólito, que vivió la crisis bancaria. 2003. Y en el 2004 gana Leonel Fernández de nuevo. Pero, o sea, Leonel Fernández tiene que ser uno de los políticos más brillantes que ha parido la República Dominicana. Pero también había un sentido de la gente estaba cansada de la situación económica. Yo lo que creo es... O sea, que estuvo el cambio por precisamente algo parecido de que había un sentido de En el 2004 Leonel nos ganó las elecciones con este discurso. ¿Quién te subió el arroz? ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió la plata? Porque la inflación le dio en el estómago y en el bolsillo. Y afectó a los sectores populares donde el PRD ha sido fuerte históricamente. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? El problema fundamental, Jorge, es que los políticos dominicanos duran demasiado en el centro del debate nacional. Y el sentido de movilidad es terrible. Leonel fue candidato en el 96. ¿Saben en qué año estamos? En el 2022. Iba a ser candidato. O sea, Hipólito fue presidente en el 2000. En el 2000. Danilo fue presidente de la Cámara de Diputados en el 91. Sí. Balaguer duró desde el 66 en el centro hasta el 96. Peña también, Juan Bosch también. Es que los políticos dominicanos se dilatan tanto en el tiempo que obstruyen las nuevas generaciones. De verdad. Y se quedan, y ya cuando son actores con funciones públicas, se quedan en... Yo creo que aquí las acciones políticas muchas veces lo que hacen es poner parches. Y no van a la estructura del asunto. Aquí todavía nos falta mucho hacer un plan a largo plazo de desarrollo del país que parta de la educación. Claro. No del modelo educativo que tenemos ahora, que es el que hemos tenido desde hace tantos años, sino revolucionar el modelo educativo y que le permita a la gente formarse. Mira, con la pasión con la que tú hablas y con la que tú has crecido, pero es porque tu vocación todo el tiempo fue la política. Entonces, es complicado. Aquí metemos a la gente en un embudo y tiene que salir con una forma cortado. Y ese es el modelo de ciudadano que nosotros tenemos porque es el modelo educativo que tenemos. Yo creo que desde ahí parten muchos cambios. Guido, una gente como tú, yo no puedo abusar mucho de su tiempo. Entonces, sí te voy a... Pero yo me comprometí y vine. Sí, eso tengo que reconocértelo. Que no que fue que te comprometiste y viniste, sino que me escribiste tú mismo y me dijiste, hey, estoy listo para cumplir mi promesa. ¿Cuándo grabamos? Entonces, si... ¿Cómo tú yo quisiera que tú le vuelvas a explicar un poquito a la gente lo que tú estás persiguiendo? Yo sé que el 20 de febrero tienes un acto el 20 de febrero. Porque mira, las fuerzas de las ideas en este país solo valen
cuando tú le pones gente detrás. Entonces, el más enconado de mis contrarios entiende que yo tengo modestas formaciones, conocimientos. Entonces, nosotros el domingo 20 lo que vamos a hacer es aglutinar en el partido toda la gente que quiera voto universal, directo y secreto, porque creemos que una convención por delegado es una locura. Pero de manera democrática, esto no es para pelear con Luis ni para insultar a nadie. Por el contrario, esto es para generar una corriente democratizadora hacia lo interno del partido. Porque al final de la jornada, los humildes, ¿verdad?, tienen derecho también. ¿Verdad? Sí, no pueden ser buenos para llenar guaguas, para hacer manifestaciones. Tienen derecho. Tienen derecho. Y como yo vengo de un origen que me hace reivindicar eso, yo democráticamente creo eso. Y mira, y si a mí me ganan en un proceso de convención, yo no tengo problema. Pero de verdad, el inconveniente es que siempre me han querido hacer trampa. ¿Por qué otra cosa? Yo soy independiente. O sea, fíjate cómo las mentalidades autoritarias permean la forma de hacer la política, que la única impugnación, me pueden tener 200 impugnaciones, pero la más terrible es que Guido es muy independiente. Qué gravedad, qué cosa tan grave y tan mala. Yo he asaltado un banco. Ay, Dios mío, qué país, mi país. Pero nada. Qué país, mi país. Esto la presidencia del partido Guido es un paso para una candidatura en el futuro a la presidencia del país. Yo no estoy pensando en eso. Mira, pero no, te lo juro. No. Mira por qué te lo juro. No te lo puedo aceptar eso. Pero está bien, no hay problema. Eso es lo democrático. Y te voy a explicar por qué cuando tú me digas por qué. Bien. Dime. Mira, ¿tú crees que yo tengo sentido de la historia, no verdad? Sí. Muy elemental. ¿Ser presidente del partido le ha garantizado a alguien ser presidente de la República? No, en mi partido. Bien. Entonces yo veo eso. Segundo lugar, ¿qué yo creo? Yo creo que en la sociedad dominicana el mayor desafío de nosotros es generar toda una corriente de acreditación de los partidos políticos para que no nos pase como ha pasado en toda América Latina. Que el descreimiento de la gente en los partidos políticos provocó ¿qué? Vengadores sociales. Entonces yo le estoy diciendo a la gente, miren, lo que votamos por Luis y lo que trabajamos por Luis, generamos una esperanza en la sociedad. Sí. Y esa esperanza no se puede liquidar. Ahora, lo que hay que preservar es el instrumento. Y la gente dice, no, porque Guido quiere el partido porque quiere una aspiración. El día que yo voy a aspirar una cosa, voy a aspirar con partido o sin partido. Eso es una locura. Frente a eso, que yo he dicho, que un partido con las características nuestras necesita niveles de equilibrio social. Que la gente no solo perciba que tenemos en el partido una versión de gobierno de élite, ¿verdad? Sí. Y el partido necesita llenar los vacíos que la sociedad percibe entre nosotros. Esto es un ejercicio que yo lo hago, no con mala fe. Se lo he dicho a Luis. Piénsalo. O sea, ¿tú reconoces que este es el partido de los pobres, de los morenos y de los bajos? Honestamente, sí, históricamente. Históricamente, el líder histórico de este partido es un excluido. Y fue José Francisco Peña Gómez. Toda la vida y fue robado de una presidencia del país, claro. Bien, entonces, no me malinterprete. Luis es un blanco. La vicepresidenta, Raquel, hija de un amiguísimo mío, don Leocadio, blanca. Paliza, blanco. Carolina, blanca. Macarrulla, blanco. Lo de blanco tú lo llevas más, no solamente, no estamos hablando de test de piel. No es test de piel, pero que yo no quiero generar una guerra de carácter racial. Eso no tiene que ver con eso. Claro, por eso te lo digo. En un mundo donde los componentes semióticos son importantísimos, se hace indispensable darle un equilibrio a las cosas. Yo soy amiguísimo de José Ignacio. A mí nunca nadie me ha dicho, me ha visto emitiendo una consideración contra José. Y no va a pasar. Y me haré con Carolina, que somos amigos. Claro. Ahora, en política los equilibrios son indispensables. Y hago el recuento. Cuando don Antonio ganó, estaba Peña en el partido. ¿Tú ves? Que había un equilibrio. Sí. Perfecto. Pero cuando tú ibas a la gestión de gobierno de don Antonio, tú veías, Pedro Porrelo, de Santiago. José María Hernández. Qué bien. Ramón Martínez Aponte. Está bien. Sí, pero estaba Vicente Sánchez Baré, los hermanos Sánchez Díaz. Tú ves que había un equilibrio. Sí. Jorge Blanco gana la presidencia. Ok, Amiro Pérez Pera era el de salud. José Augusto Beckenberg, canciller. Tú ves, el perfume social, ¿verdad? Perfecto, ahí no había problema. Pero estaba
¿Quién estaba? Estaba Atuey, estaba Fulgencio, ¿tú ves? Sí. Estaba Ikea, o sea, había equilibrios. Gana Hipólito. Canciller, Hugo Tolentino, Sí. ¿verdad? Ministro de Medio Ambiente, Fran Moya Pons, ¿verdad? Sí. No, gobernador de la Cosa Central, Frank Guerrero Prat, tú ves por allá arriba. Los otros, Eligio, el Nani, Guido, tú ves. Sí. Había esos equilibrios. Entonces lo que yo le he dicho a mis amigos del gobierno, mis hermanos, que lo voy a defender, que nosotros necesitamos más equilibrios para que el de abajo sienta que hay una mayor interlocución entre su realidad y las políticas que diseña el gobierno. Mire, hermano, oiga lo que le voy a decir. Y que tienes representación. Oiga lo que le voy a decir. Usted puede leer 200 textos sobre pobreza, pero usted la entiende mejor cuando usted la padece. Es que a un ministro que nació en aire acondicionado, ¿verdad? Que no ha tenido urgencias y no es su culpa. Claro. No es su culpa. Yo no estoy diciendo que eso es malo, que no es su culpa. Cuando tú vas, ¿verdad? A Gualey y le explica el drama sanitario que hay ahí, él lo puede ver, pero esa no es su realidad. Que no la entiende, tiene dificultades para entenderla. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo. Eso no tiene que ver con carga social ni resentimiento. ¿Cuál es el color de mi mamá? Sí. Mira, una mujer blanca con los ojos azules. Sí, sí, ¿Entiendes? sí, sí. Eso no es problema. Yo no ando con esas cargas históricas. Eso es disparate. Lo que yo entiendo es la realidad social dominicana. Claro. Tú buscas que se encuentre ese balance en el partido Sí. y que todos los aspectos de la Fíjate que sociedad yo, puedan tener esa en representación. en el transcurso de mi conversación contigo, yo siempre he reivindicado a don Freddy Gatón Arce. Sí. Tu abuelo lo conoció, fue poeta, escritor, abogado y era director del periódico El Nacional en época de muchas dificultades. Y don Freddy tenía un poema básico, se llamaba Además son muchos. El poema decía, además son muchos los humildes de mi pueblo. Yo escribí los nombres sobre los muros, pero no recuerdo. Yo levanté su corazón de la calcoma y el olvido, pero no sé dónde quedó la sangre coagulada. Y si invito a familiar alguno a sentir la mancha que había sobre el duro tapiz de la noche. Además son muchos los humildes de mi pueblo. Yo escribí los nombres sobre los muros, pero no los recuerdo. ¿Qué él decía con eso? Señores, esos son muchos. Es para allá que tenemos que mirar. Entonces la democracia dominicana se torna frágil cuando los que además son muchos no tienen oportunidad. Claro. Jorge, ¿tú crees que el hijo tuyo y los míos compiten en igualdad de condiciones con un modelo educativo frágil como el de nosotros, cuando los hijos de nosotros van a universidades y a colegios privados? No. Entonces estamos creando un país desigual. ¿Qué tiene que ver eso con resentimientos personales míos? Claro. O con actitudes raciales mías? Nada. Lo que estoy diciendo es que el país, el que yo veo, es que no está en el aire acondicionado. Yo fui en días pasados al Luperón, porque a un amigo se le murió su madre. Estaba afectado. Y me llaman los muchachos, me dicen, vamos para allá, que sé yo cuánto. Bien. Voy allá al Luperón, que sé yo cuánto. Y lo voy a decir por su nombre. Después tengo que ir a visitar a Blas. Un dirigente de nosotros, que fue regidor, amigo mío. Y viene un muchacho y me dice, Guido, mira que parqué aquí. Yo soy Fabiano Fernandito, un amigo mío. Yo vine aquí y me robaron el retrovisor y dejé la cartera en el carro y tenía 3,000 pesos. Yo lo que quiero son mis papeles, mis documentos. Y yo, ¿y dónde fue que te robaron? En tal sitio. ¿Y tú fuiste al destacamento? Me dijo, ay, Guido, ¿destacamento de qué? Aquí no es así. Digo yo, espérate. Llame a un amigo mío. Y dije, ven acá. Mira, ese amigo mío tal y tal cosa y tal y tal cosa. Pero lo dejo ayudado hablando y me voy para donde Blas. Converso a Blas ahí, hablamos muchísimo. Y regresé como 1 hora y 15 después. Bueno, mira, Jorge, a él le trajeron su cartera con la cédula, con su documento, con sus tarjetas, sin los 3,000 pesos. Claro. Claro. O sea, esa es la realidad Sí. que nosotros no conocemos. Sí. Pero yo quiero que la gente, yo creo que nos hemos entendido bastante, vaya a cualquier indicador de pobreza en este país. Al margen de la pasión política. Mira, vayan al indicador que tiene que ver con el tema de embarazo en las adolescentes. Eso no tiene que ver con política, Uh-huh. partidaria. Para que ustedes vean
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Después de Nicaragua, la República Dominicana es el segundo país en el continente que tiene un mayor nivel de embarazo en adolescentes. Busquen la estadística. Vayan al sur del país donde está el punto más alto. Niñas entre 10 y 14 años con actividad sexual no deseada o embarazo. Entonces eso es un problema. Y yo lo que estoy diciendo a mis compañeros de partido, vamos a mirar para allá para que la gente entienda que hay un gobierno que los inserta, que los incorpora. Yo no sé si eso es un pecado, Claro. pero yo lo hago de buena fe. Te voy a decir, no se me olvidó, te voy a decir por qué yo no creo, quizá no hice bien la pregunta entonces. Quizá no es ver la presidencia del partido como un escalón para una candidatura presidencial, pero tú sí te ves como un candidato a la presidencia en el futuro. Esa debe ser mi pregunta. Te lo digo te acepto la respuesta que me des, Sí. pero sí me costaría creer que no te ves como un candidato a la presidencia actuando desde ya porque yo sé que estoy hablando con un político que da pasos estratégicos. Por eso te digo que me costaría Pero no Jorge, creerlo. nadie puede decidir su futuro. Tú tienes que hacer un esfuerzo para conseguir la meta. Pero nadie puede decidir futuro. Yo te doy ejemplos muy elementales. ¿Tú crees que después del conflicto que había en el partido, el primero que estaba en la línea de sucesión era Hipólito? No, fue él. Pregúntale a Norge Botello y Euclides Gutiérrez Félix si no entendían que eran ellos, pero fue Leonel. Pregúntale a Luis Abinader si no eran otros que entendían que podían ser. Fue Luis. Uno no es el amo del futuro. Son circunstancias que van definiendo un sinnúmero de situaciones. Pero si la vida me pone en el dilema a mí de ser un político que aspira a la presidencia o ser una persona mucho más efectiva en mi condición ciudadana, si sé que lo voy a hacer mal como presidente, yo aspiro a hacer lo mejor como ciudadano. Porque al final de la jornada yo le digo a la gente, pero señor, usted está muy equivocado conmigo. Oye, hermano, yo soy el nieto de una lavandera. De una lavandera. Que abuela, cuando mi papá comenzó con sus ideas de San Pedro Macorís, salió para Villa Francisca, en la Caracas, y vendía fritura. Y la vida me ha dado la oportunidad de prepararme, pero cada vez que la vida me pone un obstáculo, yo lo salto y sigo. O sea, me mataron mi tío, mi papá, perdí mi hijo, yo sigo saltando. Pero yo al final de la jornada voy a hacer lo que las circunstancias pauten. Pero de verdad, yo no me programé, ni me he programado desde que nací con la intención de ser presidente de la República. Abuela decía que en este país había dos clases de ciudadanos. Los que cuando nacen, como nosotros, nos inscriben en la oficialía del Estado Civil. Y los otros cuando nacen nos inscriben en el presupuesto nacional. A mí no me han inscrito nunca en el presupuesto nacional. Yo fui funcionario por 3 años y medio. El resto de mi día yo lo he vivido fuera del sector público. Lo que hago es vida partidaria, eso sí. Pero de verdad, honestamente, si las circunstancias determinan que yo sea alcalde de Vengan a Ver, voy a hacerlo. Tan elemental como eso. Yo te dije que a mí me gusta porque tú cuidas mucho lo que dices, Sí. lo que no dices. Me gusta y yo espero. Además, en un país como este, donde gente que piensa con faltas ortográficas aspira a ser presidente de la República, la gente entiende que todo el mundo aspira a ser presidente de la República. Sí. Guido, de verdad, hay cosas que yo espero que pasen de lo último que pasó en la convención del Partido Revolucionario Moderno. Y es que de verdad hay una escuela de formación política. Claro. Y que ojalá tú participes, porque mira... Yo imparto docencia gratis en la Escuela José Francisco Peñagoma hace 8 años. Lo hacemos Faride y yo. ¿Cómo una persona puede acercarse a la Escuela José Francisco Peñagoma y participar? Ahora la movieron para la calle Santiago, pero sí, hay unos programas que se estructuran. El licenciado Liranzo es el coordinador de eso y claro que sí. Bueno, pues ahí está, para los que quieren. Lo que te iba a decir es que tú puedes tener muchos adversarios políticos y gente que te quiere y gente que no te quiera tanto, pero en lo que no pueden estar en lo que no pueden estar de acuerdo es en que de verdad es exquisito escucharte y aprovechar una conversación contigo. El que no tiene un contrario en política lo fabrica. Hay que tener adversarios. Sí. Esa es la dinámica de los procesos. Y además yo me siento feliz por muchos adversarios que me han puesto en el camino. De verdad. Muchos son muy idiotas. De verdad.
Miren, pueden seguir a Guido Gómez Mazara en G Gómez Mazara en todas las redes sociales. Ahí él va compartiendo contenido desde su pensamiento hasta sus posiciones políticas. Y la música. La fija por ahí, la música que le gusta también. Y me imagino que a veces habla de básquet por ahí también. A mí me pueden seguir en @JorgeChalhub. Y nada, compartan el episodio, etiqueten a Guido cada vez que lo compartan. Me voy a dedicar en cada episodio que se menciona al presidente, decirle al presidente que me gustaría verlo aquí sentado en esta silla. Yo estoy seguro que él va a disfrutar. Ya lo digo. Yo estoy seguro que él va a disfrutar. Lo dije en otro episodio. Entonces yo estoy seguro que usted, aquí no hay agendas políticas. Aquí lo que venimos, bueno, tú te diste cuenta. Aquí yo lo que vengo es escuchar a la gente y aprender de todo el mundo. Y no nada más el señor presidente. Hay mucha gente, muchos otros políticos con los que yo sí quisiera conversar. Y de un honor inmenso. A ustedes, gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.